Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo lleváis el día? Bueno, pues mira, vamos a hacer un vídeo muy cortito sobre la clase javalan.string, ¿vale? La clase, una de las clases más utilizadas sin la más mínima duda en la programación en Java. A estas alturas de la película sabéis ya muchísimo sobre esta clase, sobre la clase string. Pero bueno, pues no quería que el tutorial no tuviera algún sitio en el que específicamente pues, nos dedicáramos a diferentes métodos que pueden ser de utilidad dentro de la clase string. Entonces he decidido meterlos en este vídeo y bueno, y he creado un pequeño código de ejemplo en el que nosotros vamos a estudiar ahora precisamente estas cosas, ¿no? Esta clase string. Bueno, en primer lugar tenemos una serie de constructores. Aquí os he puesto los constructores más típicos, aunque hay más, hay muchos más, pero los constructores más típicos que podemos utilizar para crear cadenas de texto, ¿vale? Para crear string. El más sencillo, el más simple, esto. Esto crea un objeto, ¿vale? De tipo string. Ahora, otros constructores, pues bueno, este de aquí. Este de aquí, que es uno de los que también se utilizan mucho, en realidad es un constructor bastante tonto porque, pensadlo, esto de aquí es un string y ahora resulta que tú encapsulas eso dentro de la construcción de otro string. Es decir, estoy diciendo, hazme un string con un string. Pero en realidad, aunque parezca muy tonto, pues sí, es una cosa que de vez en cuando te encuentras en los códigos de los programadores, ¿no? Después tenemos aquí uno que no es muy habitual, pero que es curioso y he querido ponerlo porque algunas veces te salva la vida, ¿vale? Fijaros, si tenemos nosotros un array de caracteres y queremos que ese array de caracteres se convierta automáticamente en una cadena de caracteres, en un string, pues lo podemos hacer con su constructor. Y a mí personalmente esto algunas veces me ha servido y quería ponerlo en este vídeo porque creo que es útil. Bueno, y después otro, no muy importante, pero indicaros que a partir de un string buffer pues se puede construir fácilmente un string, ¿de acuerdo? Bueno, una vez que hemos visto los constructores, que bueno, básicamente pues yo casi siempre el que utilizo va a ser este, pero bueno, una vez que hemos visto los constructores vamos a ver algunos métodos. Por ejemplo, un método, vamos a hacerlo en orden alfabético, ¿vale? Por ejemplo, un método que sería el char add. ¿Qué sería el char add? Pues el carácter add. Entonces, si yo en la str, que es la cadena de texto tamaño mediano, yo pongo el char at 4, estoy obteniendo el carácter que está en la posición 4. Si está en la posición 0, 1, 2, 3, 4. Lo que obtengo es una n, ¿vale? Después, otro método, este de aquí. Vamos a ver, esto sería un compareTo. Ya nosotros tuvimos un vídeo en el que nos dedicábamos a hacer la comparación, era un vídeo en el que hacíamos ordenaciones, y en ese vídeo vimos la comparación entre cadenas de texto. Vimos que el compareTo pues, nos va a devolver menos 1 si esta cadena, la principal, es menor que esta otra, nos va a devolver un 0 si son iguales y nos va a devolver un 1 si esta cadena de texto que hemos puesto aquí es mayor, en términos alfabéticos, ¿vale? Si es mayor que la cadena de texto que contiene ese str que tenemos nosotros ahora. A continuación, un par de ejemplillos de cosas muy sencillitas, ¿no? Una concatenación de cadenas. ¿Qué es lo que hace? Pues bueno, yo tengo una cadena contenida en str, que es la cadena de texto de tamaño mediano, y si le hago una concatenación con esto, con un espacio y para practicar, lo que obtengo es una nueva cadena, es decir, es muy importante, no se modifica la cadena str no sufre modificación, sino que lo que se hace es crear una nueva cadena que contiene la concatenación de str y esto de aquí dentro. Y esa nueva cadena, en este caso, es la que se imprime en pantalla. Después tenemos aquí la posibilidad de buscar un texto dentro de nuestra cadena. Entonces, la pregunta contains, y en este caso texto, lo que nos está devolviendo es un booleano verdadero o falso, indicándonos si dentro de str existe la cadena texto, ¿verdad? Está fácil, está claro. Después, otra respuesta booleana a algo que ya conocemos nosotros de otros ejemplos, que es el método endsWith, ¿vale? Entonces, si str acaba con la palabra mediano, pues esto nos devolverá un true, y si no, devolverá un falso. Después tenemos aquí una posibilidad muy chula, que es comprobar dos cadenas de texto ignorando por completo las mayúsculas,
¿de acuerdo? Entonces, la cadena de texto de tamaño mediano, escrito así, y la cadena de texto de tamaño mediano, escrito así, me van a devolver un true, porque me va a decir que son iguales ignorando las mayúsculas. Bueno, después vamos a ver, tenemos aquí el index of. ¿Qué nos va a sacar esto? Pues este index of nos va a devolver un número, que va a ser el índice en el cual nosotros encontramos dentro de str, la cadena de texto, Y eso nos va a devolver, en concreto el índice de este lugar. ¿De acuerdo? Si no se encontrase texto dentro de la cadena, nos devolvería un menos 1. ¿Vale? Venga, a ver. Luego a continuación tenemos este método, ¿vale? Este método que nos pregunta que si la cadena str, si el string str está vacío. Entonces nosotros podemos preguntar si está vacío de esta manera. Esto nos devolverá un booleano, true o false, y ya está, lo podemos utilizar. Perfecto. Vale. Más métodos que tenemos por aquí. Mira, tenemos un método que nos va a permitir, igual que nosotros podemos saber el lugar en el que aparece un carácter, como por ejemplo, pues a ver dónde estaba, está un poquito más adelante, ¿vale? Bueno, aquí. Index of, ¿vale? Igual que podemos hacer este index of, al igual que con un string, lo podemos hacer con un solo carácter, pues también tenemos la posibilidad de hacer un last index of, ¿vale? El último índice de la A. Entonces nosotros en la cadena de texto de tamaño mediano, de esta manera podremos conseguir la última A que aparece. ¿Cuál es su índice? Nos devolverá un número menos 1 si no aparece la A en ninguna parte de la cadena. Muy bien. Después, este lo conocéis todos y todas, más que de sobra, que es la longitud de un string. Y este, creo que no lo conocéis, que sería el replace. Sería reemplazar siempre que aparezca esto por esto. ¿De acuerdo? Siempre que aparezca esto por esto. Yo creo que si queréis, lo que podemos hacer es venir por aquí, hacer esto, darle a una depuración y de esa manera pues podemos ir observando, ¿vale? Que lo que hacemos es reemplazar estas A's por estos O's. Entonces lo que hacemos es ejecutar eso y vemos cómo reemplazar todas las apariciones de A por el carácter O y pone código de texto de tamaño mediano. En fin, tontería. Y este es un poquito más complicado. Porque se mete en el terreno de las expresiones regulares. Los que habéis estado conmigo en clases de lenguaje de marca, ¿recordáis el tema de las expresiones regulares? O deberíais recordarlo. Si no os acordáis de esto, pues que sepáis que en mi página web, en los apuntes que tengo de lenguaje de marca, pues básicamente podéis encontrar esto. Si queréis lo podemos navegar para intentar encontrarlo. A ver, esto sería web didáctica. Aquí, en los apuntes de lenguaje de marcas. Esto sería... ¿Dónde sería esto, Rafa? Pues esto sería aquí, en definición de esquema y vocabulario. Y en algún sitio deberíamos tener nosotros... No, perdón. Sería conversión y adaptación de documentos. Y nosotros aquí deberíamos tener... A ver, espera un segundito. ¿Dónde tenemos nosotros el tema de las expresiones regulares? Pues sí, yo creo que es aquí. Aquí, ¿vale? Es que yo sabía que era ahí. Entonces, en el capítulo 4, en la definición de esquemas y de vocabulario, pues en la parte de XSD tenemos un apartado que es las expresiones regulares, ¿vale? Que no funciona, qué guay. Vaya tela. Bueno, vamos a ver. Sería este y el punto siguiente son las expresiones regulares, ¿de acuerdo? Entonces, aquí doy una introducción bastante completa, creo, de lo que serían las expresiones regulares. Podéis venir aquí y volver a repasarlo y ya está. Entonces, sabiendo eso, veríamos aquí que tenemos una expresión regular que es siempre que aparezca la A o la E o la I o la O o la U.
Es decir, siempre que aparezca una vocal, nosotros lo que vamos a hacer es reemplazarlo, por ejemplo, por este carácter tan raro, ¿vale? Por este carácter. Y podemos venir aquí, ejecutar esa línea y fijaros, siempre que aparece una vocal, siempre la vamos a cambiar por ese carácter, gracias a las expresiones regulares. A continuación le vamos a dedicar un poco de tiempo a este split, que es un método que para los strings nos va a permitir dividir un solo string en un array de string. ¿Pero cómo? Pues gracias a este carácter. Entonces, si yo tengo una cadena que es cadena de texto de tamaño mediano, ¿vale? Cuando yo ahora le hago el split por el espacio, lo que ocurre es que, a ver, así, lo que ocurre es que ahora tengo una serie de palabras y esas palabras, fijaros cuáles son. Mirad, cadena de texto de tamaño mediano. Si le hago el bucle, lo que hago es imprimirlas una a una, cadena de texto de tamaño mediano, ¿vale? Bueno, esto es un primer ejemplo de lo que podemos hacer con split. Pero split también se puede utilizar con expresiones regulares. En este caso nosotros lo que hemos hecho es hacer una expresión regular que es una A, una D o una T. Es decir, siempre que se encuentre una A o una D o una T, nosotros vamos a hacer este split. Si vamos a hacerlo, vamos allá. Y fijaros lo que pasa ahora. ¿Qué palabras que tiene en su interior? C. ¿Por qué C? Porque después de la C va una A, ¿vale? Después de la A va una D, por tanto, hace una división y lo deja vacío. Después de la D encuentra una EN, porque es la palabra cadena, ¿verdad? Cadena. Entonces nos saca esto y después encuentra una A, así que ahora se va al espacio. Y bueno, pues así podríamos ver todas las palabras que tenemos nosotros aquí formadas, ¿de acuerdo? Bueno, eso estaría ahí. Vamos a darle. Está cerca. Ahí estamos. Bueno, ahora, la separación de una cadena de otra manera. Fijaros qué curioso, qué gracioso. Sería otro split que hemos metido aquí, donde yo lo que he hecho es crear una cadena de texto en la que tengo dos espacios en un sitio determinado. Y hago el split con una expresión regular que dice, oye, cuando aparezca un espacio con cardinalidad mínima 2 y máxima infinito, ahí me haces tú un split. Y fijaros que efectivamente lo que va a hacer es sacarnos esto en una palabra y esto en otra palabra. Entonces venimos por aquí, lo sacamos y fíjate que las palabras van a ser cadena con dos espacios en medio. Lo que hemos dicho que iba a pasar. ¿Vale? Bueno, pues estamos llegando al final, chicos. Aquí tenemos también la forma de hacer un substring. ¿Qué va a ser un substring? Pues una subcadena. Es decir, dentro de la cadena str, que es cadena de texto, ¿cómo era? Cadena de texto de tamaño mediano, pues dentro de eso nosotros vamos a hacer un substring que vaya desde el índice 4 hasta el índice 15. Y si yo hago eso, lo que me encuentro es subcadena de texto, a partir del índice de fin, pues me pone na de texto. Esa es la subcadena que hay dentro de cadenas de texto de tamaño mediano. Es decir, me ha cogido na de texto, una subcadena dentro de la cadena. Muy bien, seguimos. Aquí simplemente esto lo conocéis ya más que de sobra, el to lowercase y el to uppercase, ¿vale? Que lo que hace es simplemente pasar a todo a minúsculas o todo a mayúsculas. Y por último, explicaros el método trim, que es este de aquí, ¿vale? Que mucha gente no lo usa o no lo conoce, o yo qué sé, pero es súper útil, es súper útil. ¿Qué es lo que permite hacer el trim? Pues mira, el trim te permite hacer que si tengo una cadena de texto con varios espacios, o al menos uno, delante del primer carácter que no sea un espacio en blanco, el trim lo que hace es que te quita todos estos espacios en blanco. Fíjate cómo yo lo doy y lo que hace es sacarme cadena de texto mediano sin estos espacios en blanco, ¿vale? Y alguno o alguna podrá decirme, oye, y eso está muy bonito, pero ¿eso para qué sirve? Pues mira,
Esto sirve para lo siguiente. No sabéis la cantidad de veces, la cantidad tan enorme de veces que cuando tenéis, por ejemplo, cuando tenéis un formulario en el que tenéis que introducir un dato, no sabéis la cantidad de veces que los usuarios delante del dato van y meten algún tipo de espacio. ¿Por qué? Pues porque lo hacen sin querer o porque copian y pegan algo o cualquier cosa. Entonces, ese trim nos va a permitir a nosotros quitarnos de en medio esa historia, ¿vale? Y la verdad es que es bastante útil cuando trabajamos con formularios. Y ya está, chicos y chicas. Este es el ejemplo que yo he preparado para que veáis el potencial que tiene las cadenas de texto string, ¿de acuerdo? Así que nada, pues espero que el vídeo os aproveche de alguna forma, que lo comprendáis, que lo disfrutéis y nada, pues yo encantado y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, hasta luego.